La cuadrilla de construcción pensó que habían encontrado un viejo cementerio de mascotas cuando los huesos comenzaron a aparecer bajo el puente Miller Creek, en Riverside. Se suponía que era un proyecto de renovación rutinario. Derribar el viejo puente de concreto que se había estado desmoronando desde los años 60 y poner algo moderno que pudiera manejar el tráfico de hoy. Nadie esperaba encontrar restos humanos enterrados 6 pies bajo lo que debería haber sido tierra sólida. Pero esto es lo que heló la sangre de todos. Esos huesos pertenecían a Lisa Marie Welch, una estudiante universitaria de 19 años, que desapareció en una noche nevada de febrero de... Durante 52 años, a su familia le dijeron que se había escapado a California con algún novio hippie. Los archivos policiales fueron marcados como persona desaparecida voluntaria, y el caso fue esencialmente cerrado antes de comenzar. Excepto que Lisa nunca pasó los límites de la ciudad, nunca pasó del puente Miller Creek. Lo que estoy a punto de contarles cambiará todo lo que piensan que saben sobre la América de pueblos pequeños y las personas en las que confiamos para mantenernos seguros, porque la persona responsable de la muerte de Lisa no era algún vagabundo que pasaba por el pueblo. No era un extraño acechando en la sombra, era alguien a quien toda la comunidad respetaba. Alguien que ayudó a buscar a Lisa, alguien que consoló a sus padres afligidos, mientras sabía exactamente dónde estaba enterrada. Y antes de que termine esta historia, descubrirán que Lisa no fue su única víctima, ni siquiera se acercó. El 18 de febrero de 1971 comenzó como cualquier otro jueves para Lisa Marie Welch. El mercurio había estado bajando toda la semana en Riverside, Ohio, una comunidad agrícola de aproximadamente 3,200 personas anidada en las colinas ondulantes del condado Hamilton, como 40 millas al noreste de Cincinnati. Lisa era estudiante de segundo año en Riverside Community College, estudiando para convertirse en maestra de primaria con sueños de trabajar con niños de kinder que todavía creían en la magia y las posibilidades. Lisa vivía en un pequeño apartamento de segundo piso sobre Murphy's Hardware Store en Main Street, solo 3 cuadras del campus, que había sido construido a finales de los años para servir a las comunidades rurales esparcidas por todo el condado Hamilton. Su apartamento era pequeño pero acogedor. Un solo dormitorio, una pequeña cocina con estufa de 2 quemadores, y una sala de estar apenas lo suficientemente grande para un sofá y mesa de café. Las ventanas daban al este, capturando el sol matutino que a Lisa le encantaba despertar, y desde la ventana de su cocina, podía ver hasta el puente Miller Creek, el tramo de concreto envejecido, que conectaba el centro de Riverside con el área residencial más nueva donde vivían la mayoría de los estudiantes universitarios. Sus padres, Robert y Margaret Welch, eran dueños de Welch's Diner en las afueras del pueblo, el tipo de lugar que había sido el corazón de la América de pueblos pequeños durante generaciones. El restaurante estaba en la Ruta 22, la carretera principal que traía camioneros a través de Riverside, en su camino entre Cincinnati y Columbus. Estaba abierto de 5 a.m. a 10 p.m. todos los días excepto Navidad, sirviendo café que siempre estaba fresco, pie que se hacía desde cero cada mañana, y el tipo de comidas abundantes que satisfacían a hombres que trabajaban con las manos y mujeres que criaban familias con presupuestos ajustados. La familia Welch había manejado el restaurante desde 1954, cuando Robert regresó de la Guerra de Corea, y usó sus beneficios del GI Bill para comprar el restaurante que estaba fracasando de su dueño anterior. Margaret había sido su novia de la preparatoria, y se habían casado en 1952, cuando él estaba en casa de permiso. Juntos habían construido Welch's Diner en más que solo un restaurante, era un lugar de reunión comunitario. Un ayuntamiento no oficial donde se debatía la política local sobre el café matutino, donde las parejas de preparatoria iban por malteadas después de los juegos de fútbol, y donde los vendedores viajeros podían contar con una cara amigable y una buena comida. Lisa había nacido en 1900, 2 años después de que sus padres abrieran el restaurante. Había crecido en el restaurante, haciendo su tarea en el rincón del cubículo número 6, ayudando a su madre a servir pie a clientes que la habían visto crecer de una niña pequeña con coletas a una mujer joven con compostura. Era bonita de esa manera sana y completamente americana, que los pueblos pequeños atesoraban, cabello rubio hasta los hombros que usaba en un flip, ojos azules que brillaban cuando se reía,
y una sonrisa que podía iluminar el interior a veces sombrío del restaurante. Para 1971, Lisa había bajado en el restaurante medio tiempo durante 6 años. Desde que cumplió 13 y sus padres decidieron que era lo suficientemente mayor para ayudar durante los periodos, conocía a cada cliente regular por nombre. Recordaba cómo les gustaba el café. Y podía hacer conversación casual con camioneros que pasaban y estaban solos por conversación con una chica bonita que no los juzgaba por las vidas que habían elegido. Ese jueves, 18 de febrero, había estado más ocupado de lo usual en Walsh's Diner. Una tormenta de finales de invierno se estaba moviendo a través de Ohio, y los camioneros estaban tratando de hacer buen tiempo antes de que los caminos se volvieran intransitables. La hora pico del almuerzo se había extendido hasta casi las 3 p.m., y la multitud de la cena había comenzado temprano, con familias locales viniendo por roast beef y pastel de carne antes de que el clima empeorara. Lisa estaba programada para trabajar el turno de la tarde, de 4 p.m. hasta cerrar, ayudando a su madre a servir clientes y limpiar mientras su padre manejaba la parrilla y la caja registrador. Había llegado al restaurante directamente de sus clases de la tarde en la universidad, todavía cargando sus libros de texto y usando el abrigo de lana azul marino que su abuela le había dado para Navidad. La tarde había pasado normalmente al principio. El elenco usual de personajes entraba y salía. Agricultores tomando cenas rápidas antes de regresar a casa para atender a su ganado. Camioneros calentándose con café y pay antes de continuar sus rutas. Parejas jóvenes en citas buscando algún lugar barato pero agradable para pasar tiempo juntos. Lisa se movía entre las mesas con eficiencia practicada, charlando con clientes que había conocido toda su vida y haciendo que los recién llegados se sintieran bienvenidos con su sonrisa genuina y conversación fácil. Alrededor de las 7 p.m., la nieve había comenzado a caer en serio. Copos gordos que se pegaban a las ventanas del restaurante y comenzaban a acumularse en los carros estacionados afuera. Para las 8 p.m., la tormenta se había intensificado lo suficiente como para que algunos clientes decidieran dirigirse a casa en lugar de arriesgarse a manejar en condiciones que empeoraban. Para las 9 p.m., el restaurante estaba casi vacío excepto por una mesa de camioneros que estaban debatiendo si seguir a Columbus o encontrar un cuarto de motel para la noche. Marguerite Walsh había comenzado la rutina de cierre temprano, limpiando mesas y sillas, rellenando saleros y pimenteros, y contando el dinero en la registradora mientras Robert limpiaba la parrilla y guardaba la comida que se mantendría hasta mañana. Lisa ayudó con las tareas usuales, barriendo el área del comedor, lavando la última carga de platos, y asegurándose de que las cafeteras estuvieran limpias y listas para el turno matutino. Los camioneros se habían ido alrededor de las 9:20 p.m., declarando que preferían arriesgarse al manejo que pagar por un cuarto de motel. Marguerite había cerrado la puerta principal detrás de ellos y volteado el letrero de abierto a cerrado. Luego regresó a la cocina para ayudar a terminar el trabajo de la tarde. Alrededor de las 9:30 p.m., con todo limpio y organizado para el día siguiente, Lisa había tomado su bolso y su abrigo de invierno pesado del gancho junto a la puerta trasera. La nieve todavía estaba cayendo constantemente, y el viento se había levantado, creando pequeñas derivas contra las ventanas del restaurante y haciendo que el letrero de neón crujiera y se balanceara en sus soportes metálicos. «Maneja con cuidado, cariño», le gritó Margaret mientras Lisa se dirigía a la puerta. «Los caminos se están poniendo resbalosos, y ya sabes cómo se pone ese viejo puente cuando está helado». «Estaré bien, mamá, son solo 5 minutos manejando, y tengo llantas buenas». Lisa se despidió con la mano y salió a la nieve arremolinada, su aliento creando pequeñas nubes en el aire frígido mientras se apuraba hacia su Volkswagen Beetle amarillo brillante estacionado detrás del restaurante. El manejo de Walsh's Diner al apartamento de Lisa sobre Murphy's Hardware Store era efectivamente solo unos 5 minutos bajo condiciones normales. La ruta la llevaba al norte por la ruta 22 por unas 2 millas, luego a la izquierda por County Road, que serpenteaba a través de un área residencial de casas pequeñas y calles arboladas, antes de cruzar el puente Miller Creek y continuar hacia el área del centro donde Main Street se intersectaba con College Avenue. El puente Miller Creek era la única manera de ir de la parte sur de Riverside, donde estaba ubicado el restaurante, a la parte norte, donde estaban la universidad y la mayoría de la vivienda estudiantil. El puente había sido construido en 1936, como parte de un proyecto de la Administración de Progreso de Obras,
un tramo de concreto de unas 200 pies de largo y 24 pies de ancho que llevaba 2 carriles de tráfico sobre Miller Creek, una pequeña corriente de agua que serpenteaba a través del condado Hamilton antes de eventualmente unirse al río Little Miami. Para Niemo Descientes, la cubierta de concreto estaba agrietada en varios lugares. Las barandillas estaban astilladas y manchadas, y las juntas de expansión tenían huecos lo suficientemente anchos que podías ver el agua del arroyo fluyendo debajo. El Departamento de Carreteras del condado lo inspeccionaba anualmente y siempre lo declaraba seguro, pero los residentes locales habían estado hablando durante años sobre la necesidad de un reemplazo. El problema era el dinero. El condado Hamilton era principalmente agrícola con una base tributaria pequeña que no podía fácilmente soportar proyectos de infraestructura mayores. Lisa nunca llegó a casa esa noche. Cuando no se presentó a su clase de civilización occidental de las 8 a.m. el viernes por la mañana, su compañera de cuarto Jenny Patterson no se preocupó inmediatamente. Lisa era una de las personas más confiables que Jenny había conocido jamás, pero los estudiantes universitarios a veces se quedaban dormidos, especialmente después de trabajar turnos nocturnos en trabajos de medio tiempo. Cuando Lisa perdió su clase de métodos de educación de las 10 a.m., Jenny comenzó a preocuparse. Cuando no estaba en casa al mediodía, Jenny llamó a Walsh. Margaret Walsh sintió ese nudo familiar de preocupación maternal apretarse en su estómago mientras escuchaba a Jenny explicar que Lisa no había llegado a casa la noche del jueves. Lisa nunca ni una vez en sus 19 años se había quedado fuera toda la noche sin llamar a casa. No bebía mucho, rara vez salía con chicos, y nunca había sido el tipo de chica que tomara decisiones impulsivas que pudieran preocupar a sus padres. Para la 1 p.m., Margaret había cerrado el restaurante y manejado al apartamento de Lisa con Robert. Jenny los dejó entrar con su llave de repuesto, y juntos registraron el pequeño espacio buscando cualquier pista sobre dónde podría haber ido Lisa. Su cama no había sido usada. Sus libros de texto estaban esparcidos en su escritorio exactamente como los había dejado el jueves por la tarde. Su camisón todavía estaba puesto en su almohada donde lo colocaba cada mañana. No había señales de empaque. Ninguna indicación de que hubiera planeado ir a ningún lugar excepto a casa desde el trabajo. Robert Walsh llamó al departamento del sheriff del condado Hamilton a las... El sargento de escritorio que tomó su llamada tenía suficiente experiencia para saber que una estudiante universitaria de 19 años, desaparecida por menos de 24 horas usualmente no era causa de alarma inmediata, pero algo en la voz de Robert, la desesperación callada de un padre que conocía a su hija mejor que nadie, lo convenció de despachar un oficial inmediatamente. El oficial Tom Bradley llegó a la casa Walsh alrededor de las... Bradley tenía 35 años, veterano de 12 años del departamento del sheriff quien había trabajado todo desde disputas domésticas hasta robo de ganado en su tiempo con el condado Hamilton. Era metódico por naturaleza y lo suficientemente experimentado para saber que la mayoría de los casos de personas desaparecidas se resolvían solos dentro de, usualmente con llamadas avergonzadas de adultos jóvenes que habían tomado decisiones espontáneas de visitar amigos o tomar viajes sin informar a sus familias. Pero la desaparición de Lisa Walsh no encajaba con el patrón usual. Bradley entrevistó a Jenny Patterson, quien describió a Lisa como la persona más responsable que había conocido jamás. Habló con los profesores de Lisa quienes confirmaron que nunca había perdido clases sin notificación previa. Habló con su empleador en la librería universitaria, donde trabajaba medio tiempo, y con varios compañeros de clase que todos describían a Lisa como confiable, estudiosa y no el tipo de involucrarse en comportamiento a riesgo. La búsqueda de Lisa Walsh comenzó en serio el sábado por la mañana. 20 de febrero, el sheriff William Hawkins, veterano de 28 años, quien había sido elegido a su posición en 1966, organizó grupos de búsqueda consistiendo en oficiales, voluntarios de la comunidad y miembros de la Unidad de Defensa Civil del condado Hamilton. Comenzaron con los lugares más obvios: la ruta entre Walsh Diner y el apartamento de Lisa, el campus universitario y las áreas boscosas alrededor de Riverside, donde un carro podría haberse salido del camino durante la tormenta. Los voluntarios incluían docenas de personas que habían conocido a Lisa toda su vida. Sus maestros de preparatoria se unieron a la búsqueda, junto con compañeros de clase tanto de la preparatoria como de la universidad. Clientes del restaurante ofrecieron su tiempo, e incluso dueños de restaurantes competidores cerraron sus establecimientos para ayudar a buscar a la hija de la familia Walsh. La búsqueda fue metódica y minuciosa,
cubriendo una cuadrícula en expansión que eventualmente abarcó la mayor parte del condado Hamilton. El sábado por la tarde, alrededor de las 4 p.m., los equipos de búsqueda encontraron el carro de Lisa. El Volkswagen Beetle, amarillo brillante, estaba estacionado en el lote detrás de la estación de autobuses Greyhound en las afueras de Riverside, como 3 millas del puente Miller Creek. El carro estaba desbloqueado, con las llaves de Lisa desaparecidas de la ignición. Una búsqueda rápida del interior no reveló nada inusual. No había señales de lucha. No había pertenencias personales dejadas atrás. Nada que indicara qué le había pasado a Lisa después de que estacionó el carro. El descubrimiento del carro en la estación de autobuses parecía proporcionar una explicación obvia para la desaparición de Lisa. Harold Finch, el empleado nocturno que trabajaba el turno de 11 p.m. a 7 a.m. en la estación Greyhound, les dijo a los oficiales que recordaba haber vendido un boleto a una mujer joven que coincidía con la descripción de Lisa. La mujer había comprado un boleto de ida a Cleveland en el autobús de las 11:45 p.m. del jueves por la noche, pagando con efectivo y pareciendo nerviosa o agitada. Seguía mirando por encima del hombro, le dijo Finch al oficial Bradley durante su entrevista el domingo por la mañana, como si tuviera miedo de que alguien la estuviera siguiendo o algo así. Le pregunté si estaba bien, y solo asintió y dijo que necesitaba salir del pueblo. Las chicas jóvenes, ya sabes cómo son, siempre tienen algún tipo de drama. El boleto de autobús lo explicaba todo. O eso parecía. Lisa había dejado el trabajo la noche del jueves, manejado a la estación de autobuses, y tomado el autobús tarde a Cleveland. Desde Cleveland, podría haber conectado a autobuses que iban a cualquier lugar del país, California, Florida, a Nueva York. El mundo estaba lleno de posibilidades para una mujer joven que de repente decidió que necesitaba un cambio de escenario. Pero la familia Walsh se negó a aceptar esta explicación. Robert y Margaret conocían a su hija mejor que nadie, y Lisa simplemente no era el tipo de persona que se escaparía sin decir palabra. Estaba cerca de sus padres, satisfecha con su vida en Riverside, y tenía planes concretos para su futuro que incluían terminar la universidad e iniciar una carrera de enseñanza. Escaparse a partes desconocidas no tenía absolutamente ningún sentido. Esa no es Lisa, le dijo Margaret al sheriff Hawkins durante una reunión en su oficina el lunes por la mañana. Lisa no se iría sin decir adiós, no abandonaría su educación, no dejaría su carro atrás, y seguramente no nos haría pasar por este tipo de preocupación. Algo le pasó, alguien se la llevó. El sheriff Hawkins era comprensivo pero práctico. En su experiencia, los jóvenes a menudo sorprendían a sus familias con decisiones que parecían completamente fuera de carácter. La universidad podía ser estresante. La vida de pueblo pequeño podía sentirse sofocante para alguien de la edad de Lisa. Y finales de los años 60 y principios de los 70 eran una época cuando muchos jóvenes estadounidenses se estaban rebelando contra las expectativas tradicionales y buscando aventura en lugares desconocidos. Dale tiempo, aconsejó a la familia Walsh. Ella llamará cuando se establezca donde sea que vaya. Estos chicos piensan que te están protegiendo al no decir adiós. No se dan cuenta de cuánta preocupación causa. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses, sin ninguna palabra de Lisa. El sheriff Hawkins mantuvo el caso abierto y siguió los reportes de avistamientos del Medio Oeste. Una mesera en Chicago pensó que le había servido café a Lisa. Un empleado de tienda en Detroit estaba seguro de que le había vendido ropa. Un gerente de hotel en St. Louis recordaba haber registrado a una mujer joven que coincidía con su descripción, pero ninguna de estas pistas produjo evidencia concreta de que Lisa Walsh estuviera viva y viviendo en algún lugar bajo una identidad asumida. La investigación reveló algunos detalles inquietantes que no habían sido inmediatamente aparentes. Varios testigos reportaron haber visto actividad inusual alrededor del puente Miller Creek la noche que Lisa desapareció. Las Morty Kramer, una viuda anciana que vivía en una casa con vista al puente, les dijo a los oficiales que había visto un carro detenido en el puente alrededor de las 10 p.m., con sus faros encendidos y 2 figuras paradas junto a él. La nieve había estado cayendo fuertemente, haciendo imposible ver detalles, pero estaba segura de que una de las figuras era significativamente más grande que la otra. Más importante, las Kramer reportó haber visto un segundo vehículo, una camioneta pick-up de color oscuro, estacionada en el lado lejano del puente. La camioneta se había ido poco después de que las luces del carro se apagaron,
pero no había pensado mucho en ello en ese momento. La gente a veces se detenía en el puente para revisar las condiciones del clima o para dejar que sus motores se calentaran durante las olas de frío. El oficial Bradley entrevistó a la Kramer extensivamente, pero ella tenía 78 años, y admitió que su vista no era lo que solía ser, especialmente de noche y en malas condiciones climáticas. No podía proporcionar descripciones de las personas que había visto, no podía identificar la marca o modelo de ningún vehículo, y ni siquiera podía estar completamente segura sobre el tiempo de lo que había presenciado. La investigación también reveló que Lisa había parecido algo ansiosa en las semanas antes de su desaparición, aunque nadie podía señalar una razón específica para su preocupación. Jenny Patterson mencionó que Lisa había estado teniendo problemas para dormir y había hecho varias preguntas sobre cambiar su horario de clases o posiblemente transferirse a una universidad diferente. Su supervisor en la librería notó que Lisa había parecido distraída y había cometido varios pequeños errores en su trabajo que eran poco característicos para alguien usualmente tan cuidadosa y orientada a los detalles. Lo más desconcertante de todo, Lisa aparentemente había hecho varias llamadas telefónicas en los días antes de su desaparición a números que no pudieron ser rastreados o identificados. Las llamadas aparecían en su cuenta telefónica, pero cuando los oficiales contactaron los números, o no estaban en servicio o pertenecían a negocios, individuos que afirmaban nunca haber hablado con Lisa Walsh. A pesar de estos detalles preocupantes, la conclusión oficial permaneció igual. Lisa Walsh había dejado Riverside, Ohio, voluntariamente la noche del 18 de febrero de 2000. El caso permaneció abierto, pero esencialmente estaba inactivo después del primer año de investigación. El sheriff Hawkins tenía recursos limitados y otros casos que requerían atención inmediata. Las investigaciones de personas desaparecidas eran caras y consumían tiempo, especialmente cuando involucraban seguir avistamientos en estados distantes. La familia Walsh nunca dejó de creer que algo terrible le había pasado a su hija. Robert y Margaret contrataron un investigador privado en 1973, gastando sus ahorros en una investigación de 6 meses que no produjo nuevas pistas. Contactaron organizaciones de personas desaparecidas, aparecieron en programas de televisión locales y mantuvieron correspondencia con familias de otras mujeres jóvenes desaparecidas a través del Medio Oeste. Pero mientras pasaban los años, su esperanza gradualmente se erosionó en un dolor sordo de incertidumbre permanente. Margaret Walsh murió de un ataque cardíaco en 1900. Fue encontrada en el cuarto de la infancia de Lisa, que había preservado exactamente como Lisa lo había dejado en 1960. Robert siguió 2 años después su certificado de defunción citando insuficiencia cardíaca congestiva, aunque todos los que lo conocían entendían que había muerto de un corazón roto. Fueron enterrados en el cementerio Riverside, su lápida conjunta leyendo: Robert y Margaret Walsh, padres amados de Lisa Marie Walsh, hasta que nos encontremos otra vez. La inscripción reflejaba su esperanza perdurable de que la muerte los reuniría con la hija que nunca habían dejado de amar y nunca habían dejado de llorar. El puente Miller Creek continuó sirviendo a la comunidad de Riverside durante otros 50 años después de la desaparición de Lisa. El tramo de concreto mostró señales crecientes de edad y desgaste mientras pasaron las décadas. Para los años 90, los ingenieros del condado estaban presentando informes anuales recomendando su reemplazo, citando preocupaciones estructurales y la necesidad de cumplir con estándares de seguridad moderna. Pero el condado Hamilton siguió con problemas financieros, y el proyecto de reemplazo del puente fue repetidamente retrasado debido a restricciones presupuestarias. Finalmente, en 2022, el Departamento de Transporte de Ohio asignó fondos para un proyecto integral de mejora de infraestructura que incluía reemplazar el puente Miller Creek. El proyecto era parte de una iniciativa estatal para actualizar puentes y carreteras envejecidos, con fondos federales cubriendo el 80% de los costos y gobiernos locales responsables. Riverside Construction Company ganó el contrato para el reemplazo del puente, un negocio familiar que había estado sirviendo al condado Hamilton durante 4 generaciones. La compañía era propiedad de la familia Morrison, quien tenía raíces profundas en la comunidad y conexiones personales con muchas de las familias que serían afectadas por el proyecto de construcción. Danny Morrison, el presidente actual de la compañía y nieto de su fundador, había sido estudiante de segundo año en Riverside High School cuando Lisa Walsh desapareció. Recordaba los grupos de búsqueda
la manera en que toda la comunidad se había movilizado para buscarla, y la aceptación gradual de que probablemente había escapado para comenzar una nueva vida en algún otro lugar. Danny incluso había participado en algunos de los esfuerzos de búsqueda tempranos, uniéndose a grupos de voluntarios que peinaron áreas boscosas y edificios abandonados buscando cualquier señal de la estudiante universitaria desaparecida. La demolición del puente Miller Creek comenzó el 15 de abril de 2023. Una mañana cálida de martes que llevaba la promesa de la primavera después de un invierno largo y frío. La cuadrilla de Morrison usó equipo pesado para romper la vieja cubierta de concreto, cargando pedazos en camiones de volteo para ser llevados a una instalación de reciclaje en Cincinnati. El trabajo fue rutinario y sin incidentes durante los primeros días, progresando exactamente según el cronograma del proyecto. La cuadrilla consistía en 8 trabajadores de construcción experimentados, la mayoría de los cuales habían trabajado juntos en proyectos anteriores a través del condado Hamilton. Jake Martínez era el operador de equipo responsable de la excavadora, una máquina masiva que podía rasgar a través de concreto y acero con precisión mecánica. Jake tenía 34 años, veterano de 10 años de trabajo de construcción, quien se enorgullecía de su habilidad para operar maquinaria compleja de manera segura y eficiente. El jueves por la mañana 20 de abril, Jake estaba trabajando en excavar los soportes de fundación en el lado norte del puente. Los cimientos de concreto fueron más profundos de lo que los planos de ingeniería originales habían indicado, requiriendo excavación más extensa de lo que la cuadrilla había anticipado. Jake estaba cuidadosamente removiendo pedazos de concreto y escombros, separando materiales reciclables de desecho, que necesitaría ser desechado en un vertedero. Alrededor de las 10:30 am, la cubeta excavadora de Jake trajo algo que lo hizo inmediatamente apagar el motor. Mezclado con los escombros de concreto había varios objetos que se veían perturbadoramente como huesos, un cráneo con fracturas obvias, costillas que eran claramente humanas en origen, y lo que parecían ser fragmentos de huesos de pierna. «Danny, necesitas venir aquí ahora mismo», gritó Jake, su voz tensa con preocupación e incredulidad. Morrison caminó hacia donde Jake estaba parado junto a la excavadora, mirando en la cubeta que contenía la excavación de la mañana. Los huesos eran inconfundiblemente humanos, un esqueleto parcial que había sido perturbado por décadas de ciclos de congelación-descongelación, crecimiento de raíces, y el estrés mecánico de soportar un puente de concreto, pero preservado lo suficientemente bien como para contar su historia. Dentro de 30 minutos, el sitio de construcción había sido transformado en una escena del crimen. La sheriff Patricia Hayes, quien había tomado el departamento del sheriff del condado Hamilton cuando el sheriff Hawkins se retiró en 1996, llegó con un equipo de oficiales para asegurar el área y comenzar el proceso de recolección de evidencia. La Oficina Estatal de Investigación Criminal fue notificada, y una antropóloga forense de Ohio State University fue contactada para asistir con la recuperación y análisis de los restos. Jennifer Watson, la antropóloga forense, llegó a la escena alrededor de las 2 p.m. con un equipo de estudiantes graduados y equipo especializado para excavar y catalogar restos humanos. Watson era una experta reconocida nacionalmente en arqueología forense, con experiencia en identificación de víctimas de desastres masivos e investigaciones de casos fríos. Había trabajado en casos de alto perfil a través del Medio Oeste, incluyendo varios que habían recibido atención nacional de los medios. El proceso de excavación fue dolorosamente lento y metódico. Cada fragmento de hueso tenía que ser fotografiado en su lugar, cuidadosamente removido con cepillos y herramientas pequeñas, y catalogado según su posición relativa a otros restos. El trabajo continuó hasta el atardecer del jueves, se reanudó al amanecer del viernes, y se extendió durante el fin de semana mientras más restos y evidencia asociada fueron recuperados del área de la fundación. El esqueleto estaba incompleto, como la Watson había esperado dadas las circunstancias de su entierro y la cantidad de tiempo que había estado bajo tierra. Las condiciones ácidas del suelo y la acción de las raíces habían destruido algunos de los huesos más pequeños, y la construcción de la fundación original del puente probablemente había perturbado el sitio de entierro cuando se vertió pero suficiente permanecía para contar una historia convincente sobre la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte. El cráneo mostró evidencia de trauma masivo por objeto contundente, múltiples fracturas que habrían sido inmediatamente fatal. La víctima había sido golpeada repetidamente con un objeto pesado, posiblemente un martillo o herramienta similar. El posicionamiento de los restos sugería que el cuerpo había sido enterrado apresuradamente en una tumba poco profunda,
luego cubierto con concreto cuando se construyó la fundación del puente. Los efectos personales recuperados del sitio de la tumba proporcionaron pistas cruciales sobre la identidad de la víctima. Una pulsera de plata, empañada pero intacta, llevaba un grabado que decía Lisa, con amor, un anillo de clase de Riverside High School, inscrito con el año 1000. Más significativamente, fragmentos de tela consistentes con un abrigo de invierno fueron encontrados envueltos alrededor de los restos. La evidencia forense apuntaba a una sola conclusión inevitable. Estos eran los restos de Lisa Marie Walsh, la estudiante universitaria, que supuestamente había escapado a California. La noticia del descubrimiento de Lisa envió ondas de choque por todo Riverside y el condado Hamilton. La revelación de que nunca había dejado el pueblo, nunca había comprado un boleto de autobús, y había sido enterrada bajo uno de los puentes más transitados de la comunidad forzó a todos a confrontar una verdad terrible. Lisa había sido asesinada, y por más de medio siglo, su asesino había caminado libre. La sheriff Hayes inmediatamente reabrió el caso de Lisa Walsh, asignando a su detective más experimentada, Sarah Chen, para liderar la investigación. Chen era veterana de 20 años de la aplicación de la ley con entrenamiento extensivo en investigaciones de casos fríos y técnicas forenses. Había resuelto exitosamente varios asesinatos de décadas de antigüedad, usando análisis de ADN moderno y métodos investigativos que no habían estado disponibles para los investigadores originales. La primera fase de la investigación de Chen involucró reexaminar cada pieza de evidencia del caso original con el beneficio de la tecnología actual y capacidades forenses. La avenida más prometedora era el análisis de ADN de muestras de tejido recuperadas de los restos de Lisa. Mientras el material genético estaba degradado después de los avances en técnicas de extracción y amplificación hicieron posible desarrollar un perfil parcial de ADN que podía ser comparado contra bases de datos de delincuentes conocidos y evidencia de escenas del crimen. Pero fue el reexamen del testimonio de testigos y reportes policiales lo que proporcionó las revelaciones más impactantes sobre la investigación. La detective Chen descubrió que Harold Finch, el empleado de la estación Greyhound, que afirmaba haber vendido a Lisa un boleto de autobús, había estado mintiendo sobre su encuentro con ella. Esta información salió a la luz cuando Chen entrevistó a la hija de Finch, Karen, quien ahora tenía 73 años, y vivía en un asilo en Cincinnati. Karen había sido reacia a hablar con investigadores inicialmente, pero el descubrimiento del cuerpo de Lisa y la atención renovada a su caso la convenció de que había llegado el momento de revelar un secreto que había cargado durante más de 3 décadas. Mi padre me confesó antes de morir, le dijo Karen a la detective Chen, durante su entrevista en el centro de atención Golden Years. Dijo que un hombre vino a él el día después de que esa chica desapareció y le pagó para mentir sobre venderle un boleto de autobús. $500, que era mucho dinero en 1971. Papá estaba luchando financieramente, mi madre estaba enferma con cáncer, y necesitaban dinero para sus cuentas médicas. La revelación de Karen significaba que toda la fundación de la investigación original había sido falsa. Lisa no había escapado, había sido asesinada, y alguien había plantado deliberadamente evidencia falsa para dirigir mal la investigación policial y prevenir que su cuerpo fuera descubierto. Papá siempre se sintió terrible por ello, continúa Karen, lágrimas fluyendo por sus mejillas arrugadas. Pensó que solo estaba ayudando a alguna chica que quería desaparecer, tal vez escapar de un novio abusivo o problemas familiares. Nunca se imaginó que estaba muerta. Cuando se enteró años después de que todavía estaba desaparecida, que sus padres todavía la estaban buscando, lo comió por dentro. Pero para entonces tenía demasiado miedo de presentarse. Tenía miedo de ir a la cárcel por mentir a la policía. Harold Finch había muerto en 1989. Llevándose su secreto a la tumba, y dejando a la familia de Lisa soportar otra década de incertidumbre y falsa esperanza. Su confesión en el lecho de muerte a su hija reveló el cálculo cínico detrás de la desaparición de Lisa. Alguien la había asesinado y luego había pagado a un hombre desesperado para proporcionar testimonio falso que convencería a la policía de que había dejado el pueblo voluntariamente. Pero ¿quién había matado a Lisa Walsh? Y más importante, ¿quién había pagado a Harold Finch para mentir sobre el boleto de autobús? La detective Chen comenzó a reconstruir los eventos del 18 de febrero de 1971, usando una combinación de declaraciones originales de testigos, evidencia física y nuevas técnicas investigativas que no habían estado disponibles para los investigadores originales. Creó cronogramas detallados y mapas, entrevistó a testigos sobrevivientes y consultó con expertos forenses
que podían proporcionar perspectivas sobre los métodos y motivaciones del asesino. La investigación reveló varios detalles cruciales que habían sido pasados por alto o descartados durante el caso original. Múltiples testigos habían reportado ver el distintivo Volkswagen Vita amarillo de Lisa en el puente Miller Creek alrededor de las 10 p.m. la noche que desapareció. Pero estos reportes habían sido descontados una vez que la policía aceptó la teoría de la estación de autobuses. Dorothy Kramer, la anciana que vivía cerca del puente, había muerto en 1900. Había descrito ver dos vehículos en el puente, el carro de Lisa y una camioneta pick-up oscura, y había observado lo que parecía ser una confrontación entre dos personas antes de que ambos vehículos dejaran el área. La detective Chen obtuvo registros de empleo e información de registro de vehículos para todos en el condado Hamilton, que habían poseído camionetas pick-up oscuras. La lista era extensa, incluyendo docenas de agricultores, trabajadores de construcción, empleados de compañías de servicios públicos y trabajadores municipales que usaban camionetas en sus operaciones diarias. Un nombre en la lista inmediatamente captó la atención de Chen: el Departamento de Obras Públicas de RIP. El departamento había operado varias camionetas pick-up de color oscuro en 1971, y sus empleados tenían acceso sin restricciones a toda la infraestructura municipal, incluyendo el puente Miller Creek. Chen obtuvo registros de personal del Departamento de Obras Públicas para febrero de... El supervisor del turno nocturno durante ese periodo era Walter Dixon, un soltero de 40. Las responsabilidades laborales de Dixon incluían responder a llamadas de emergencia durante horas nocturnas, conducir inspecciones de seguridad de infraestructura municipal, y coordinar reparaciones de caminos, puentes y servicios públicos. Mientras más aprendía Chen sobre Walter Dixon, más sospechosa se volvía. Dixon había sido un hombre callado, algo antisocial que vivía solo en una casa pequeña en las afueras de Riverside. Era descrito por vecinos y compañeros de trabajo como confiable pero extraño, alguien que se mantenía a sí mismo y rara vez participaba en actividades sociales. Más significativamente, Dixon se había ofrecido como voluntario para ayudar a buscar a Lisa Walsh después de que fue reportada desaparecida, pasando varios días participando en esfuerzos de búsqueda organizados mientras sabía exactamente dónde estaba ubicado su cuerpo. El archivo de personal de Dixon contenía información que debería haberlo convertido en una persona de interés en la investigación original, pero aparentemente había sido pasada por alto por el sheriff Hawkins y sus oficiales. Dixon había sido cuestionado por la policía en conexión con otros dos incidentes que involucraban mujeres jóvenes a finales de los años. En ambos casos, mujeres habían reportado ser seguidas o abordadas por un hombre que coincidía con la descripción de Dixon, pero no se habían presentado cargos debido a la falta de evidencia y la renuencia de las mujeres a perseguir el asunto. El avance en la investigación de Chen llegó cuando descubrió el horario de trabajo de Dixon para el 18 de febrero de 1900. Según registros departamentales, Dixon había sido llamado para una inspección de emergencia del puente en el puente Miller Creek, la noche que Lisa desapareció. La llamada había llegado alrededor de las 9:45 p.m., solo 15 minutos después de que Lisa dejara Walsh's Diner para su manejo a casa. Pero no había reportes de seguimiento documentando los resultados de esta inspección de emergencia. No se emitieron órdenes de reparación, no se notaron preocupaciones de seguridad, y no se notificó a ningún supervisor sobre problemas estructurales con el puente. La llamada de emergencia parecía haber sido fabricada, proporcionando a Dixon una razón legítima para estar en el puente durante el marco temporal cuando Lisa fue asesinada. Chen se dio cuenta de que Dixon había usado su posición con el Departamento de Obras Públicas para crear la cobertura perfecta para su crimen. Como supervisor del turno nocturno, tenía acceso a vehículos y equipo de la ciudad, incluyendo las herramientas y maquinaria que habrían sido necesarias para excavar un sitio de tumba y enterrar el cuerpo de Lisa bajo la fundación del puente. Sus deberes oficiales le daban acceso ilimitado al puente a cualquier hora, y su reputación como empleado dedicado de la ciudad significaba que nadie cuestionaría su presencia allí durante una tormenta de nieve. La teoría del crimen de la detective comenzó a tomar forma. Dixon probablemente había estado acechando a Lisa, aprendiendo su rutina y esperando la oportunidad correcta para atacarla. La noche del 18 de febrero, se había posicionado en el puente Miller Creek, sabiendo que Lisa tendría que cruzarlo en su camino a casa del trabajo. Cuando ella se detuvo para ayudar a lo que pensaba era un automovilista varado, la camioneta de Dixon, estacionada con su capó levantado. Él la había atacado con un instrumento contundente,
posiblemente un martillo o palanca de su equipo de trabajo. Después de matar a Lisa, Dixon había usado su equipo de excavación de la ciudad para cavar una tumba bajo la fundación norte del puente, enterrado su cuerpo, y luego cubierto el sitio con concreto para ocultar toda evidencia de su crimen. Al día siguiente, había pagado a Harold Finch $500 para proporcionar testimonio falso sobre vender a Lisa un boleto de autobús, creando la ilusión de que había dejado el pueblo voluntariamente. Pero Walter Dixon había muerto en 1987 sin la posibilidad de obtener una confesión. La detective Chen necesitaba evidencia física para probar su teoría sobre su involucramiento en el asesinato de Lisa. La respuesta vino de una fuente inesperada. En 2022, la antigua casa de Dixon había sido comprada por una pareja joven que planeaba renovar la propiedad completa. Durante la renovación, los trabajadores habían descubierto un compartimento oculto en la pared del sótano, escondido detrás de un panel falso que había sido instalado décadas antes. El compartimento oculto contenía artículos que habrían horrorizado a cualquiera que los encontrara: joyería, fotografías, piezas de ropa y otras pertenencias personales que parecían ser recuerdos o trofeos tomados de víctimas. Entre estos recuerdos perturbadores estaba la licencia de conducir de Lisa Walsh, que nunca había sido encontrada con su carro abandonado, y un medallón de oro que coincidía con la descripción de uno que Lisa había estado usando la noche que desapareció. El análisis de ADN de varios artículos de la colección oculta los vinculó a casos de personas desaparecidas de los años 60. La evidencia sugería que Walter Dixon había sido un asesino serial que había depredado mujeres jóvenes vulnerables durante al menos una década, usando su posición con la ciudad para evitar sospechas y deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. La investigación de la detective Chen finalmente identificó a Dixon como el perpetrador en 6 casos de asesinatos separados, abarcando casi 20 años. Lisa Walsh había sido una de sus víctimas, pero ciertamente no la primera ni la última. La revelación de que un empleado de confianza de la ciudad había sido responsable de múltiples asesinatos envió ondas de choque a través de Riverside y las comunidades, forzando a los residentes a confrontar la realidad incómoda de que un depredador había estado escondido a plena vista durante décadas. El archivo del caso que Chen compiló sobre Walter Dixon pintó el cuadro de un asesino sofisticado que había usado su posición municipal a la perfección. Su trabajo con el Departamento de Obras Públicas le dio conocimiento detallado de ubicaciones remotas a través del condado Hamilton, donde los cuerpos podrían ser ocultados. Su acceso a equipo pesado le permitió enterrar víctimas en lugares donde nunca serían encontradas. Su reputación como un servidor público dedicado proporcionó cobertura para sus movimientos y actividades, y su participación en esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas le permitió monitorear investigaciones policiales mientras parecía ser un miembro preocupado de la comunidad. El perfil psicológico desarrollado por analistas de comportamiento del FBI describió a Dixon como un asesino organizado que planificó sus crímenes cuidadosamente y tomó medidas extensivas para evitar detección. Su decisión de pagar a Harold Finch para proporcionar testimonio falso demostró un nivel de sofisticación criminal que explicó por qué había podido evitar sospechas durante tantos años. La colección de trofeos oculta en su sótano sugirió que derivaba satisfacción psicológica de revivir sus crímenes y mantener conexiones físicas con sus víctimas. El descubrimiento de los restos de Lisa Walsh y la investigación subsecuente de los crímenes de Walter Dixon trajeron cierre largamente esperado a múltiples familias que habían pasado décadas preguntándose qué había pasado con sus hijas. Pero también planteó preguntas perturbadoras sobre las investigaciones originales y las fallas institucionales que habían permitido a Dixon continuar matando durante años después de su primer asesinato conocido. El departamento del sheriff del condado Hamilton encargó una revisión independiente de todos los casos de personas desaparecidas de los años 60. La revisión, conducida por investigadores retirados del FBI, descubrió fallas sistemáticas en las investigaciones originales que habían permitido a Dixon operar sin detección. La revelación más impactante fue que Dixon había sido cuestionado como un sospechoso potencial en al menos 3 de los casos de personas desaparecidas, pero nunca había sido investigado seriamente debido a su reputación excelente y su cooperación con esfuerzos de búsqueda. En cada caso, Dixon había ofrecido información voluntaria que ayudó a dirigir sospechas lejos de él mismo, mientras proporcionaba asistencia que lo hacía parecer un miembro preocupado de la comunidad en lugar de un depredador. El nuevo puente Miller Creek
fue completado en noviembre de 2023, un tramo moderno de concreto equipado con iluminación LED y características de seguridad que cumplían con estándares de ingeniería actuales. En la ceremonia de dedicación, la Sheriff Hayes anunció la instalación de una placa conmemorativa honrando a Lisa Walsh y las otras víctimas de los crímenes de Walter Dixon. La placa decía, en memoria de Lisa Marie Walsh y todas las víctimas de violencia, que sus historias nunca sean olvidadas. Los restos de Lisa finalmente fueron puestos a descansar junto a sus padres en el cementerio Riverside, el 15 de diciembre de 2023, exactamente 52 años. El servicio funeral fue atendido por cientos de miembros de la comunidad, incluyendo muchos que habían participado en los esfuerzos de búsqueda originales, y nunca habían olvidado a la joven brillante que simplemente quería llegar a casa en una noche nevada de febrero. El caso de Lisa Walsh sirve como un recordatorio poderoso de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más ordinarias, y que a veces la justicia requiere décadas para lograr. Para los residentes de Riverside, Ohio, el descubrimiento bajo el puente Miller Creek cambió todo lo que pensaban que sabían sobre su comunidad y las personas en las que habían confiado para servirlos y protegerlos. Los huesos bajo el puente finalmente habían contado su historia, exponiendo la verdad sobre un asesino que se había escondido a plena vista durante décadas. Walter Dixon se había llevado sus secretos a la tumba, pero la evidencia que dejó atrás eventualmente habló por sus víctimas, asegurando que sus historias serían escuchadas y sus asesinatos serían reconocidos, aunque la justicia ya no podía ser servida en un tribunal tradicional. Lisa Marie Walsh había esperado 52 años para llegar a casa, pero finalmente lo logró, y al encontrarla, la detective Chen había descubierto un patrón de violencia que había aterrorizado el condado Hamilton durante décadas en que nadie se diera cuenta. La joven que había soñado con enseñar a estudiantes de kinder había, en la muerte, enseñado a toda su comunidad la lección más importante de todas: que nunca debemos dejar de buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo tome o qué tan profundamente haya sido enterrada.